Muy bien, continuamos con más apuntes y en este bloque estamos con nuestro primer invitado de la noche, con el doctor Hugo López, que es médico nefrólogo, como les adelantaba, además, presidente de la Sociedad de Nefrología del Nordeste. Bienvenido, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, y bueno, el tema es, habíamos quedado comprometidos porque por ahí la gente pregunta, hacen preguntas puntuales, pero el tema que propusimos para esta noche es insuficiencia renal. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, la insuficiencia renal, como su nombre indica, es la pérdida de la función renal. Esta insuficiencia renal uno la puede clasificar o dividir en dos grandes grupos, ¿no? Lo que es la insuficiencia renal crónica y la insuficiencia renal aguda. Sí. La insuficiencia renal aguda, o sea, es la pérdida transitoria de la función renal, generalmente con una recuperación total de la misma. A diferencia de lo que es la insuficiencia renal crónica, que es la pérdida generalmente lenta, progresiva de la función renal, con escasa tendencia a la recuperación. Y es lo que se llama, o lo que lleva finalmente a la que se llama insuficiencia renal crónica terminal, que es el estadio final de la insuficiencia renal. Bien. Y siempre hablando de adultos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las causas, cuáles pueden ser las causas, por ejemplo, de una insuficiencia renal aguda y cuáles son las causas que hacen que sea crónica? Bueno, las causas de insuficiencia renal aguda son bastante variables, ¿no? Eventos agudos como eventos sépticos, infecciosos, grandes deshidrataciones, generan un cuadro agudo de la función renal que, como le comenté recién, tiene una gran tendencia a recuperación total de la función renal. En las causas crónicas, ya las causas van variando, son otras las incidencias que tenemos, y por lo cual tenemos aquellas enfermedades propias del riñón, que son las glomerulopatías o las afecciones propias del riñón, las causas quísticas, o sea, la poliquistosis renal, que se encuentran como causa de insuficiencia renal, y después tenemos las causas más comunes de insuficiencia renal, que son fundamentalmente la diabetes y la hipertensión arterial. Con una incidencia poblacional muy alta, entre estas dos causas se estarían llevando aproximadamente más del 50% de las causas de insuficiencias renales crónicas terminales que ingresan a diálisis. Y ya entendiendo que las causas de insuficiencia renal crónica son diabetes, hipertensión, que siempre estamos hablando aquí en el programa, son muy frecuentes en la población, podemos suponer entonces que la insuficiencia renal crónica tiene una frecuencia alta. ¿Hay alguna estadística que podamos hablar en la población general? Sí, la Organización Mundial de la Salud determinó después de varios estudios que aproximadamente 600 personas por millón de habitantes se encuentran en plan de diálisis. Esto nos está hablando de una incidencia muy importante en la población. Claro, que hoy por hoy el tema de la diálisis permite una sobrevida importante, ¿no? Claro, la diálisis es el tratamiento de sostén del paciente renal crónico previo al paso siguiente, que es el trasplante renal. Claro. También, no en muchos casos, hay algunos casos de que se llama trasplante prediálisis, con todavía poca prevalencia en la población, que también se puede dar. Pero la gran mayoría de nuestros pacientes en diálisis son inscritos en listas de espera y pasan a lo que se llama a la lista de espera del INCUCAI para poder acceder finalmente al trasplante renal. ¿Hay una edad que se presenta con mayor frecuencia? La insuficiencia renal, hay distintas incidencias. Realmente la mayor incidencia se da actualmente se ve un poco más después de los 60 años, después de los 50 años, y la incidencia poblacional muchas veces ya comienza tenemos que tener pacientes mayores de 40 generalmente. Claro, ya es como que avanzó un poco, digamos, ¿se adelantó la edad? No es que se adelantó la edad, se empiezan a descubrir causas que le llevan a la insuficiencia renal. Tal vez estos pacientes antes no eran diagnosticados. Ah, bien. Y si hablamos de hipertensión y diabetes, ¿podemos decir entonces que se puede prevenir se puede evitar llegar a la insuficiencia renal en una diabetes o hipertensión tratada a tiempo? Sí, sin duda. La idea de lo que se llama medicina preventiva o los tratamientos de la insuficiencia renal, tenemos varias etapas. La etapa inicial, que es un tratamiento
higiénico-dietético y de control, o sea, el control médico de la insuficiencia renal. Después tenemos lo que se llama la terapia de reemplazo renal, que como vos dijiste, puede ser la diálisis o la diálisis peritoneal, y finalmente el trasplante. Uno trabaja fundamentalmente en lo que se llama la prevención, o sea, aquellos pacientes con diagnóstico de diabetes e hipertensión arterial deberán tener controles periódicos médicos, siguiendo un régimen estricto y tomando la medicación correspondiente. El tratamiento completo, que siempre decimos... No, el tratamiento es integral, o sea, no solamente es del nefrólogo, es del nefrólogo, el médico clínico, la nutricionista, son varios los que, el diabetólogo, somos muchas las personas que integramos un grupo de trabajo que nos permite al paciente, mejor dicho, fundamentalmente llevarlo a mantenerlo el mayor tiempo posible fuera de lo que se llama terapia de reemplazo renal. Que ahí sería ya cuando el paciente tiene una función renal en estadio 5, en el cual la función renal se encuentra por debajo de 15 mililitros minuto, se inicia la terapia de reemplazo renal. Se puede, pienso que el diagnóstico, digamos, de una enfermedad como hipertensión o diabetes es tardío cuando ya hay una insuficiencia renal, pero se puede, digamos, llegar a un diagnóstico muchas veces. Sí, el diagnóstico es... El diagnóstico de la insuficiencia renal se diagnostica inicialmente ya cuando el paciente muchas veces va al clínico o al médico generalista, ahí tiene que comenzar el tratamiento. Ahí ya tenemos que tomar conciencia de que esa patología lo puede llevar a insuficiencia renal al paciente. Entonces nosotros desde estadios tempranos tenemos que hacer la prevención y el control de la patología, no solamente de la patología renal, porque la patología renal termina siendo una consecuencia. Es el control fundamentalmente de la enfermedad de base. En este caso, hablando de diabetes, de la diabetes, en este otro caso, hablando de hipertensión, de la hipertensión arterial, o de otras patologías que también nos pueden llevar a la insuficiencia renal. El caso del lupus, de enfermedades autoinmunes, tratar de prevenir que el paciente llegue a lo que se llama estadio final de insuficiencia renal. Como siempre insistimos acá, son muy importantes los controles, la atención médica constante, y qué importante para esto, ¿no? Para no llegar a la insuficiencia. Exactamente, por eso uno insiste mucho en los controles periódicos, en el cumplimiento estricto, yo puedo repetir, no solamente de las medidas higiénico-dietéticas, sino fundamentalmente con el control del peso, de la ingesta de líquido, de la toma de medicamentos. Eso es determinante porque es a largo plazo. Es una medicina que uno lo vas a ver recién a años para adelante. Claro. ¿Y el tema de la sal, por ejemplo? Bueno, la sal, nosotros los nefrólogos somos bastante enemigos de la sal, así que para nosotros somos casi una mala palabra. Porque ven las consecuencias, ¿no? Claro, nosotros vemos la consecuencia final, en el medio pasó todo lo otro. Claro, pero ¿y qué pasa? A ver, si una persona no tiene, digamos, presión alta o no tiene ninguna patología, ¿el exceso de sal puede producir un trastorno renal? Te produce muchas veces hipertensión arterial. O sea, cuando vos empezás a mirar después, cuando vas a la consulta, lo primero que te dicen es, ¿comes sal o no comes sal? El primer tratamiento que vos das a un paciente hipertenso es la baja de la ingesta de sodio. Es fundamental. Para los nefrólogos no somos muy amigos de la sal. Claro, porque ¿qué le pasa al riñón cuando se consume mucha sal? Para explicar, digamos, para que todos entendamos. Claro, bueno, el riñón, cuando uno consume mucha sal, empieza a manejar mal los volúmenes. ¿Sí? El exceso de sodio te genera una sobrecarga de sodio en el organismo, lo cual el organismo genera una reacción del vaso, o sea, de los vasos sanguíneos, que tienden a cerrarse. Ese es el mecanismo de la hipertensión arterial, ¿sí? Por un mal manejo del sodio, el riñón al manejarlo mal empieza a retener líquido, empieza a generar hipertensión arterial y eso te va deteriorando progresivamente al riñón. Claro. Bueno, sí, entonces nuestras recomendaciones, que una recomendación más entonces para cuidar nuestro riñón. Exacto. ¿Y hay síntomas de insuficiencia renal? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas generalmente uno muchas veces lo ve en la etapa final, cuando ve el paciente con un síndrome anémico, cuando ve el paciente con edemas importantes de miembros inferiores, cuando uno va viendo que los valores en el laboratorio se van cambiando. La característica muchas veces del paciente, pero ya en estadio terminal de la insuficiencia renal, es la piel terrosa del paciente, pálida, con pérdida progresivamente de apetito, con pérdida de peso, con un malestar general que va teniendo, y con el síndrome anémico, que es una de las grandes características de la insuficiencia renal. O sea que ya, eso es cuando el paciente generalmente por ahí ya tenía el diagnóstico de alguna de estas patologías y no hizo tratamiento y llega a llega a ese estadio terminal.
Claro. Como es una enfermedad silenciosa, no te dan muchos síntomas, el paciente, y es lo que comúnmente uno ve en la consulta, el paciente dice, pero doctor, ¿cómo van a fallar mis riñones si yo orino 2 litros por día y me siento bien? Bueno, explicarle que el riñón está perdiendo calidad de función es un tema difícil. Claro. Explicarle que muchas veces el riñón, si bien es cierto, está orinando esa cantidad, el riñón va perdiendo función, o sea, en la función de excreción de tóxico la va perdiendo progresivamente, y esos tóxicos se acumulan en el organismo. Y esos tóxicos son los que nos van dando progresivamente los síntomas. Todos esos síntomas. Y el tema del agua con respecto al riñón, que también, bueno, cuánta agua hay que tomar mucha agua también le puede hacer mal al riñón. ¿Qué es mito, qué es verdad en todo esto? De tomar mucha agua que le haga mal al riñón es un mito, porque uno no va a tomar 15 litros de agua, 10 litros de agua. Claro, y ya no sería el riñón, sino a todo el organismo. Exactamente. Eso se llama una intoxicación hídrica. Sí. Eso se da en escasos, muy pocos. Yo la verdad que yo no la vi nunca. Ajá. La ingesta de líquido debe ser, uno tiene que tener en cuenta que nosotros estamos en una zona donde la pérdida de líquido insensible por la humedad y por el calor que tenemos es una pérdida elevada. O sea que una persona normalmente debería estar ingiriendo aproximadamente entre 1,5 litros, 2 litros de agua por día como régimen basal. Ajá, lo mínimo. Exactamente, a eso uno tiene que agregarle todo lo otro. Si después practica deporte, hace actividad física o tiene alguna pérdida extra, también tenemos que sumarle. Claro, bueno. Fundamental entonces también para el riñón el agua. Sí. Y por último, el tema del tratamiento de la insuficiencia renal. En estos últimos años se ha avanzado mucho en eso, también como en todas las áreas de la medicina. Entonces, ¿cuál es el tratamiento ya cuando, bueno, ha avanzado, pero existe esta posibilidad de tratamiento? Bueno, en la etapa, como habíamos hablado, en la etapa previa a lo que se llama terapia de reemplazo renal, te dijimos el tratamiento médico de la insuficiencia renal, ¿no? El tratamiento médico en cuanto al régimen higiénico-dietético, a la medicación correspondiente y al controles periódicos. Después tenemos una etapa que se llama terapia de reemplazo renal, ¿no? La terapia de reemplazo renal es en el cual ya el riñón se cayó tanto la función renal, con lo cual el riñón dejó de funcionar adecuadamente y tenemos que reemplazarlo ya sea por hemodiálisis, que es lo más difundido, o por lo que se llama una diálisis peritoneal, y luego finalmente ponerlo en lo que se llama en lista de espera para que el tratamiento final del paciente en diálisis sea el trasplante renal. ¿Todas las personas que van a diálisis entran con lista de espera para...? Bueno, todas las personas que van a diálisis tienen que ser evaluadas por el equipo de trasplante para ver si están en condiciones de ser incorporadas a una lista de espera. Son una serie de estudios que hay que hacerle, una evaluación hecha por el equipo de trasplante para finalmente poder estar en lista de espera. Claro. Y decimos, bueno, el tratamiento, lo que es la diálisis y demás, es un tratamiento que requiere muchas horas del paciente, muchos días, ¿cómo es eso? Lo normal, o sea, una diálisis estándar es de 3 veces por semana, 4 horas. 4 horas, ajá. Sí. Eso nos permite que el paciente se estabilice y que la idea de la diálisis es que el paciente haga una vida normal, trabajando para su salud, 3 veces por semana, 4 horas. Yo tengo pacientes que desde ya que trabajan, van a la escuela, son padres de familia, son mamás, que hacen una vida normal tratando de que 3 veces por semana asistan al servicio de diálisis. Esas 4 horas. ¿Y cuántos años pueden estar de esta...? Muchos años. Muchos años, o sea, esto... Yo tuve pacientes de 15 años, tuve pacientes de 10 años. A medida que uno va avanzando, la sobrevida en diálisis se va mejorando. También depende mucho de la sobrevida en diálisis de la patología que lo llevó al paciente y en el estado en el que ingresa a diálisis. Claro. Y el tema también está de que el promedio de vida ha aumentado, ¿no? Claro. Entonces... Hoy tenemos pacientes más añosos que antes. Hoy tenemos una población importante mayor de 60 a 70 años en diálisis. Inclusive va para trasplante también, o sea... Hoy la edad ya no es una contraindicación para trasplante. Antes, hace unos años, el límite era 70 años, hoy ya no es una contraindicación. Depende mucho del estado en el que se encuentra el paciente para ser incorporado a lista de espera. Bueno, y fundamentalmente, como siempre decimos, la prevención, ¿no? Es la mejor medicina que podemos hacer, la medicina preventiva es la mejor medicina. Bueno, doctor, clarísimo. Después nos siguen llegando preguntas, así que vamos a ver si este año lo volvemos a invitar para aclarar algunas dudas que siempre van quedando, pero creo que bueno, esto de algo que por ahí no se hablaba mucho y que nos han pedido, creo que ha quedado claro. Así que muchísimas gracias, un placer tenerla aquí como invitada. No, al contrario, gracias por la invitación.
Bien, nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos.